Buenos días. Les agradezco por acompañarme en el estudio de la segunda parte del capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Voy a leer desde los versículos 37 al 43. Sucedió que al día siguiente de que descendió del monte, salió a encontrarle una gran multitud. 38. Y un hombre de la multitud gritó: Maestro, te ruego que veas a mi único hijo, porque un espíritu se apoderó de él y súbitamente grita y le hace tener convulsiones y echar espuma por la boca, y con dificultad se aparta de él. 40. Rogué a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. 41. Jesús respondió: Oh generación sin fe y que entiende mal, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y he de soportarles. Trae acá a tu hijo. 42. Cuando éste se acercó a Jesús, el demonio le derribó y convulsionó. Entonces Jesús reprendió al espíritu inmundo, sanó al muchacho y le devolvió a su padre. 43. Todos estaban asombrados por la grandeza de Dios. También todos estaban asombrados por las obras que hacía Jesús. Bien, aquí el punto importante es que Jesús, por supuesto, tiene el poder para expulsar demonios, pero el punto importante es no solamente que mostró misericordia al hombre, sino que le desagrada a Jesús mucho la falta de fe. Por esto, a los discípulos, que eran los encargados de expulsar demonios, que no pudieron expulsar ese demonio, refiriéndose a ellos, les dijo: generación sin fe, ¿hasta cuándo deberé soportarles? Quisiera que hagamos una distinción entre la reacción de Jesús, por ejemplo, a María Magdalena, de quien expulsó 7 demonios inmundos. La actitud que tuvo Jesús de misericordia, de compasión, o la compasión que mostró con la mujer de Juan 8, que fue encontrada en adulterio. Jesús, con compasión y misericordia, la perdonó. Y entonces el punto aquí es que el pecado que desagrada a Jesús es el contra la fe, el de la incredulidad. Los otros pecados son consecuencia de estar bajo el poder del mal desde que cayó Adán. Estar bajo el poder de lo que se llama el pecado original es consecuencia. Esos pecados, por supuesto, no le agradan a Jesús, pero no motiva para que, Jesús tenga expresiones tan fuertes como la que leemos acá: generación sin fe, ¿hasta cuándo deberé soportarles? Entonces tengamos presente, con la fe se agrada a Dios, con la incredulidad se despierta repulsión de Dios. Leemos del 44 al 45. Jesús les dijo a sus discípulos: pongan en sus oídos estas palabras. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los hombres. Jesús les dijo que retengan esto que les iba a decir, que Él iba a ser entregado en manos de los hombres. Pero lo que ocurría es, dice el versículo 45, primeramente ellos no entendían que Jesús qué quería decirles, que Él iba a ser entregado en manos de los hombres. Para nosotros es fácil, sabemos que fue entregado en manos de los soldados romanos y de los judíos, pero ellos no sabían eso. No había ocurrido, nunca había ocurrido, no sabían, por eso es que no entendían. Pero además, estas palabras estaban veladas para ellos, a fin de que no comprendieran. Y entonces, ¿quién es el que veló estas palabras?
solamente podía velar Dios o Satanás con permiso de Dios. Me parece a mí que fue Satanás el que veló las palabras de Dios para poder causar sorpresa en ellos y hacer que falle la fe. Pero esto me parece que Dios permitió. Y fíjense ustedes que además ellos de no entender y estar veladas las palabras que Jesús iba a ser entregado, además tenían miedo de preguntarle acerca del significado de lo que Jesús les anticipaba. Bueno, 46 al 48. Tan pronto Jesús les dijo esto, más bien dicho, un poco después que Jesús les dijo esto, ellos empezaron a discutir entre sí. Se interesaron por saber quién de ellos sería el más importante. 47. Entonces Jesús, sabiendo lo que ellos discutían en sus corazones, agarró a un niño y lo puso a su lado. 48. Y dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Entonces, la discusión de ellos, quién sería el más importante, Jesús respondió en una forma bastante interesante. Pero primeramente, el que es más sencillo entre ellos, ese es el más grande. Sencillo en el sentido de un niño. El niño no es inocente, el niño no es bueno, el niño es mentiroso. Pero lo que Jesús admira de los niños y los pone como ejemplo para que los creyentes sean como ellos, es que el niño puede hacer algo mal, puede hacer travesuras, desobedecer, hacer cosas indebidas. Sin embargo, cuando necesita algo, está justamente ante su padre o ante su madre. Se ha portado mal, pero llegó la hora de comer, él no piensa que no es digno de comer. Simplemente él piensa que su necesidad, el padre la ve con más importancia o la madre, y va y come. Esto es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos completamente dependientes, que admitamos nuestras debilidades y caídas, pero que esas debilidades y caídas no las hagamos como una pared que nos impida acercarnos a Dios. Los niños no son así. Este es el más grande. Así es que la persona que más necesita de Dios y expresa su necesidad, no importa de haber pecado, caído, este es el que a Dios, el Dios considera el más grande de los hombres. Entonces, tenemos que aprender en el nombre de Jesús, practicar el hecho de ser como niños. Ahora, cuando Jesús puso esta enseñanza de que el más grande es aquel que es dependiente de sus padres como un niño, no obstante lo mal que se haya portado, Juan tuvo una respuesta y dijo: Maestro, vimos a alguien en tu nombre expulsando demonios y le detuvimos porque no nos sigue a nosotros. Entonces Jesús les dijo a ellos: no le detengan, porque él no está contra nosotros, es más, está con nosotros. Si alguien no sigue, no es miembro de una congregación, sin embargo está en el camino de la fe, pues apoyémosle, porque Dios lo está recibiendo. Entonces, el hecho de Juan de poner, digamos, casi como ejemplo este evento, este hecho que ocurrió, de que estaba un hombre expulsando demonios en el nombre de Jesús, y ellos le prohibieron, como defendiendo los intereses del Padre, quería decir Juan. Pero Jesús dijo que no, porque el que no está contra él, está con él. Versículos 51 al 56. Llegó a suceder en esos días que se cumplió el tiempo en que Jesús ya debía ir por última vez a Jerusalén.
Entonces Jesús reconoció ese tiempo y con determinación dispuso su rostro para ir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque le iban a matar. Siempre que fue a Jerusalén buscaron los dirigentes religiosos en alguna forma acorralarlo para matar. Entonces Jesús envió al determinarse, al decidirse, no importa qué, subir a Jerusalén, esa fue la decisión que tomó Jesús, envió a mensajeros delante de él y viajaron a una aldea de los samaritanos para preparar ahí la Pascua. 53. Pero no para preparar la Pascua, simplemente para continuar preparando el viaje de Jesús a Jerusalén. No, me equivoqué. En Samaria no se puede celebrar la Pascua. 53. Pero no, cuando ellos llegaron, no les recibieron. ¿Por qué razón? Porque sabían que Jesús había tomado la determinación de ir a Jerusalén. Es interesante esto. O sea, el hecho, Jesús ya era un maestro conocido, se sabía que le querían matar en Jerusalén, y entonces este maestro conocido, al haber decidido ir a Jerusalén, llamó la atención de la gente. Bueno, entonces, versículo 54. Viendo los discípulos, estos dos hermanitos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, déjanos que hagamos caer fuego del cielo sobre ellos, sobre los samaritanos, y los destruyamos. Porque claro, eran samaritanos. Entonces pensó Juan y Jacobo, estos dos hermanos, este es el criterio de los judíos, que los samaritanos no tenían el valor humano. Por eso se podía destruir sin mayor problema, en respuesta a que ellos no quisieron recibirles porque Jesús iba a Jerusalén. 55. Pero Jesús, volviéndose, les reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, no vino a destruir las almas de los hombres, sino vino a salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Esta es la actitud de Jesús. O sea, cuando una persona cae en pecado, no es que Dios ya está listo para destruirlo. No, está listo para intensificar sus esfuerzos para que llegue a conocer que la salvación es por fe. Versículos 57 al 62. Mientras iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen madrigueras, cuevas, y las aves nidos. Le dijo Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Parece que esta persona quería seguir a Jesús, sí, por un interés espiritual, por saber su predicación, sus obras, conocerle, pero también tal vez para participar de algún bien material. Por esto Jesús dijo: yo no tengo nada, no tengo propiedades materiales. Esto es necesario que sepas si quieres seguirme. El versículo 59. Ahora Jesús le dijo a otro: sígueme. Y el hombre le dijo: Señor, permíteme que vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios por todas partes. En realidad Dios no da importancia a los muertos, no los considera como nosotros consideramos. Él, por supuesto, les respeta, pero no para dar los homenajes que generalmente se acostumbran. Claro, yo sí creo que hay que respetar y homenajear, digamos, mostrar un gran respeto a los muertos, pero el homenaje debe ser hecho cuando están vivos, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres. Hay que hacer eso cuando están vivos, homenajes de cariño, de respeto, de aprecio. El versículo 61. También otro le dijo: te seguiré, Señor, pero permíteme primero despedirme de los de mi casa.
Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira para atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué decía Jesús? Que esta persona que le dijo: te seguiré, Señor, empezó a seguirle ya un poquito, se dio cuenta de la obra de Jesús y decidió seguirle. Pero primero quería despedirse de los de su casa. Jesús consideró este deseo de despedirse de los de la casa como que si una persona que estaba arando empezó a mirar atrás, sucede que su arado iba a salir mal, porque al mirarse atrás posiblemente se iba a torcer el arado. Por esto es que Jesús dijo: el quien poniendo la mano en el arado, una vez que pone la mano en el arado y después mira para atrás, esa persona no es digna para el reino de Dios. En otras palabras, no hay cómo extrañar el pasado. El futuro en el Evangelio siempre es mejor que el pasado. Siempre. Porque en el Evangelio se pierde, el poder, el pecado pierde su poder. Empieza una vida de servicio, una vida en la cual se empieza a practicar y a recibir el amor. Muchas gracias por acompañarme entonces en este tema. Espero que la próxima semana nos acompañen. Que Dios les bendiga a ustedes y a sus familias.